¿no? ¿Sí? Es interesante verlo, apreciarlo. Ahí está la Cirenaica. ¿Qué les recuerda la Cirenaica? El Cireneo, ¿no? Sí, Simón de Cirene. que lo apoya. Egipto, Judea, Siria, la Mesopotamia, el Asia ya, eh, Macedonia, Acaya, y Lucas va a escribir, y Italia, Roma, carta a los romanos, pero Pablo nos va a indicar que en realidad él quiere llegar a España. España, recuerden que era el fin del mundo, ¿no? Cuando Lucas dice en Hechos 1:8, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, los confines de la tierra, el fin del mundo era España, ¿sí? Entonces Pablo escribe a Roma, pero su objetivo último era llegar a España, que era llegar al fin del mundo, ¿no? Pero bueno, este mapa hay que tenerlo más o menos para tener en cuenta. Ahí en la diapositiva 2 hay otro mapa, no nos interesa ahora detenernos en eso. Eh, bueno, y hay un... miren la diapositiva 3. ¿Cuándo escribe Pablo esta carta? Recuerden, nosotros lo dijimos, no sé si insistimos suficientemente, que un tema central de Pablo es la colecta. Cuando el concilio de Antioquía, a Pablo lo único que le exigen, y él fue muy cuidadoso, es la colecta por los pobres de Jerusalén. De ese tema no se olvida nunca Pablo. De hecho, en diversas cartas va a aparecer, 1 Corintios, 2 Corintios, y acá va a aparecer, reaparece, ¿no? Entonces es algo que es clave para Pablo. Digamos que la primera actividad que se le aparece a Pablo es la colecta, y la última es la colecta. Así que de algún modo toda la vida de Pablo está enmarcada con el tema de la colecta. El tema de la colecta es un tema importante. Recuerden que colecta del latín collegium significa iguales. Significa iguales. En griego esto se dice isopoliteia. Iso es igual. ¿Se acuerdan los isósceles, los ángulos? ¿Se acuerdan de esos isósceles? Iso es igual. Politeia, ciudadanía. O sea, con la colecta, los de Jerusalén, Santiago, le piden que haga una colecta. Pero Pablo aprovecha esa colecta material, ayudar a los pobres de Jerusalén, y le va a dar un sentido simbólico. Y Pablo, el símbolo de la colecta para él es que todos somos iguales. En la iglesia debemos ser todos iguales, no uno de primera categoría, otro de segunda categoría. Eso se llama isopoliteia, ¿no? O collegium. Por eso para Pablo, esta va a ser la actividad central. Y toda la vida estuvo organizando, alentando, animando a todas las comunidades en las colectas, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, ¿qué sucede? Que a último momento, esto lo vimos en 2 Corintios, acusan a Pablo que es ladrón. Entonces Pablo, para resolver el problema, decide, él quería irse a Roma, pero decide ir primero a Jerusalén a entregar oficialmente la colecta y después partir hacia Roma. Él muchas veces quiso ir a Roma, ¿sí? Pero en el tiempo de Claudio, en el 49, hubo un decreto en el cual se expulsó a todos los judíos de Roma. Bueno, o sea que siempre quiso y no podía. Bueno, al último momento, cuando se va a ir, aparece el conflicto en Corinto de que Pablo es ladrón. Entonces, de bronca que le da, decide él, con una comisión, viajar a Jerusalén, entregar la colecta y ya de ahí partir a Roma. ¿Qué pasó en Jerusalén? Y bueno, los de Santiago logran meterlo preso a Pablo, quieren quitarle la colecta y Pablo no la entrega y
lo mandan preso a Roma. Así es como va preso a Roma, ¿no? Entonces, bien. Entonces, el otro diapositiva 4, probablemente esta carta la escribe desde Corinto. Bueno, no nos interesa mucho ahora ese dato. Las razones por las cuales escribe Pablo son las que yo acabo de decir. Ahí en el PowerPoint sugiere leer el capítulo 1, 10 al 15 y 15, 14 al 33. La primera parte del capítulo 1 podemos omitirlo. Creo que vale la pena leer, ¿cómo es que se llama? La diapositiva 7. Acá estamos leyendo el capítulo 15. A ver, en la diapositiva 7, cuando termina la carta, bueno, miren, perdón, voy a hacer una aclaración. La carta a los romanos tiene 16 capítulos, pero hoy sabemos, hay dos bibliotecas, pero la clásica es que el capítulo 16 no pertenece a Romanos, sería una carta a Éfeso, o no importa, pero no es una carta, no pertenecería a la carta a los romanos, es una carta a Éfeso que alguien después aportó. Capítulo 16 son solo saludos, no hay tema, no desarrollan un tema, son un montón de saludos, son interesantes los saludos. Entonces ahí se manda saludos a Febe, la diaconisa, ¿sí? A Junia, una de las primeras apóstoles. Es muy interesante los saludos. Pero capítulo 16, por lo menos para la mitad de la biblioteca, ¿sí? No pertenecería a Romanos. Sería una cartita breve de saludo de Pablo a cristianos de Éfeso, ¿sí? Más o menos así. Entonces la carta a los romanos, la vamos a ver, termina en el capítulo 15. Susana Teresa Melano, creo que tenés... Wow. Tenés prendido el micrófono y los... Ah, sí, me olvidé, disculpe. Ahí está, bien. Entonces, lo que vamos a leer ahora, ya termina la carta. Ya está terminando la carta, y bueno, y acá sale el motivo y la circunstancia por la cual Pablo escribe esta carta, que muchos la van a denominar como el testamento de Pablo. Es el último escrito, y de hecho, estos últimos versículos es el final, ¿no? Bien, quien quiera leer a partir de la diapositiva 7, por favor, lea. Bueno, leo yo. Pero como ya he terminado mi trabajo en esas regiones y desde hace varios años tengo un gran deseo de visitarlos, espero verlos de paso cuando vaya a España y que me ayuden a proseguir mi viaje a ese país una vez que haya disfrutado, aunque sea un poco, y ahí esa frase no la tengo. De la compañía de ustedes. Ajá. Proseguir si puedes. Pero ahora voy a Jerusalén para llevar una ayuda a los santos de allí, porque Macedonia y Acaya resolvieron hacer una colecta en favor de los santos de Jerusalén que están necesitados. Lo hicieron espontáneamente, aunque en realidad estaban en deuda con ellos, porque si los paganos participaron de sus bienes espirituales, deben a su vez retribuirles con bienes materiales. Esto es importante, esta frase. La colecta va a ser un símbolo espiritual de algo material y real. Si todos somos iguales, todos participamos en la colaboración de la colecta. Pero si todos participamos igualmente en la colaboración de colecta, significa que somos iguales. Y ese es el argumento de Pablo. Entonces Pablo está trayendo un modelo eclesiológico. ¿Qué pasa? Santiago y los de Jerusalén se dan cuenta que Pablo, en realidad, más que traer una colecta para la beneficencia de los pobres,
Pablo está tratando de plantearle a Jerusalén que todos somos igualmente iglesia y no que Jerusalén es la principal, ¿no? Bien, proseguimos. Diapositiva 9. Una vez que haya terminado esa misión y entregado oficialmente la ofrenda recogida, iré a España, pasando por allí. Y estoy seguro de que llegaré hasta ustedes con la plenitud de las bendiciones de Cristo. Fíjense qué viene ahora, fíjense qué curioso. Dale, Ana María. Les ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchen junto conmigo, intercediendo ante Dios por mí, a fin de que en Judea no caiga en manos de los incrédulos. ¿Ven? O sea, Pablo sabe que Santiago y los de Jerusalén no le van a recibir la colecta, porque Santiago y los de Jerusalén saben que esta no es una colecta de beneficencia, sino que es un símbolo teológico pastoral. Acá Pablo quiere demostrar que todos somos iguales. No es que los de Jerusalén son más iguales que los demás. Entonces, ahí está la cuestión. Pero noten que es el último escrito de Pablo. Noten que es el último escrito, ¿no? Y cómo ha dejado ahí, justo en los últimos renglones, su angustia por el problema de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Bien, termina, por favor. Sí. Y los santos de Jerusalén reciban con agrado la ofrenda que les llevo. Así tendré la alegría de ir a verlos. Y si Dios quiere, podré descansar un poco entre ustedes. Que el Dios de la paz esté con todos ustedes. Amén. Ahí termina, el capítulo 15 termina Carta a Romanos. Ya dije, el capítulo 16 es un agregado posterior. También es de Pablo, pero es agregado posterior. Hoy algunos dicen que no, que es parte de Romano. Pero por ahora son pocos. Sigue siendo la mayoría de los biblistas los que dicen que Romanos, el capítulo 16, es otra cartita, es una carta de saludo a Éfeso. Yo creo que conviene mantenerse ahí, porque todavía los clásicos, los más reconocidos, mantienen esta tesis, ¿no? Entonces, fíjense, cuando originalmente hablábamos de las 7 cartas, ahora decimos que era Filipenses eran 3, el 1 Corintios eran 2, 2 Corintios 4, Romanos 2, o sea que son un montón. Bueno, o sea que el trabajo de Pablo como animador pastoral a través de los escritos ha sido intenso, ¿no? Pero noten que son, salvo Romanos, son todas cartas muy pequeñitas, ¿sí? Solo que hoy parecen largas porque se las han ido integrando con otras, ¿no? Bueno, miren diapositiva 10, encontré un buen esquema. Tal vez este es un buen esquema de la carta. Comienza, obvio, con un saludo, como es tradicional en todas las cartas. Después una acción de gracia. Y en la acción de gracia aparece la tesis 1, 16 al 15. El justo se salva por la fe. Recordemos que en Romanos se va a explicitar, desarrollar lo que se dijo en Gálatas. Recordemos aquella fórmula. De Gálatas es el borrador de Romanos. Es una fórmula, ¿no? Entonces, lo que en Gálatas está precontenido, en Romanos se va a desarrollar. Se suele decir también, para vincular, Gálatas fue escrito 6 meses antes de Romanos. No sé cuánto se puede demostrar eso, pero son frases que ayudan para vincularlas. Acá estamos en el mundo judío, la temática es la misma, ¿no? Por eso se van a citar los mismos textos que en Gálatas. O sea que más o menos uno ha leído algo de Gálatas y en Romanos estamos en el mismo terreno. Solo que en Gálatas, en un ámbito polémico, y en Romanos no, está en un escrito sereno, parece un filósofo, un pensador, ¿sí? que se ha tomado tiempo, está calmo,
y entonces es otro el razonamiento, ¿no? Bien, entonces está el saludo, está la acción de gracias, la tesis principal, 1:16-15, y ahora tiene que demostrar o argumentar la tesis. En la primera parte, ven, capítulo 1, versículo 18, al capítulo 4, 25, judíos y griegos son justificados solo por la fe. Cuando dice judío y griego, estamos hablando de judío y pagano, o sea, todo el mundo, ¿no? B, segunda parte de la argumentación, una vida nueva y de esperanza de los bautizados. En el capítulo 5, ahí nos vamos a tener que detener, la semana que viene, aparece la centralidad de Cristo, y después aparece en el capítulo 6 el bautismo, y en el capítulo 8 aparece el Espíritu Santo, ¿no? Por eso ven, vida nueva y esperanza de los bautizados. Un capítulo central para la vida espiritual, ¿no? Alguna vez, si uno quiere hacer un retiro espiritual, bueno, tal vez convenga concentrarse en los capítulos 5 al 8. Ahora, la prueba de la demostración después tiene una segunda parte, que es la relación de Israel y las naciones. Ven que se corresponde al primer tema, ¿no? El primer tema era judíos y griegos, pero ahora le va a dedicar un trazo largo, capítulo 9 al 11, sobre Israel y las naciones. ¿Cuál es el tema? Y Pablo ve que al cristianismo se están llenando de paganos y que los judíos han rechazado al Mesías. Entonces se hace esta pregunta, ¿pero cómo? Si Dios llamó primero a los judíos, ¿qué pasa? ¿Los judíos no se van a salvar? Entonces ahí Pablo hace toda una reflexión para demostrar que cuando los dones de Dios son siempre definitivos, o sea que si los llamó a la alianza, esa alianza no se rompe, al menos por parte de Dios, ¿no? Bueno, y ahí hizo una reflexión sobre Israel y los paganos. Después viene en el capítulo 12 al 15, viene exhortaciones eclesiales. En el capítulo 12 está la imagen del cuerpo, que ya lo hemos visto en 1 Corintios capítulo 12, y hay otra vez el problema de si se puede comer la carne de los ídolos o no, que ya estaba también en Corintios. Bueno, hay un epílogo, y miren abajo, noticias y saludos. ¿Ven cómo lo pone? Noticias 15, 20 al 33, lo que acabamos de leer. Más, se lo pone como que este está haciendo la opción nuestra de que es algo distinto. ¿Ven? 16, 1 al 27. Bueno, yo creo que nosotros vamos a trabajar hasta el capítulo 11, el problema de Israel y las naciones. Las otras partes ya las vimos en Corintios y no son tan sustanciales, ¿sí? Bueno, esta presentación genérica para ya ir entrando de a poco. Vamos a hacer una introducción y después vamos a tratar de leer todo lo que podamos hasta el capítulo 4. Creo que no va a ser así. Bueno, primero una pregunta. ¿Es una carta o una epístola? Recuerden que epístola es como un ensayo filosófico. Entonces, esta carta de Pablo sí merece la expresión epístola. Las demás son cartas. La carta es una cuestión familiar, o al menos entre conocidos. En cambio, en la epístola, probablemente Pablo los conoce a los romanos, pero no tanto, no fundó esa comunidad, no le interesa tanto entablar una relación afectiva, cuanto que conozcan su pensamiento. ¿Qué pasa? Y esto es importante. Pablo va hacia Roma ya cerca de los años 60, 58, 59. Pero ¿qué pasa? Ya han llegado rumores sobre Pablo, eso que llamábamos la semana pasada el paulinismo deforme. Entonces ya han llegado rumores sobre Pablo, que Pablo no quiere la ley, no quiere la circuncisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Pablo sabe que cuando llegue, ahí le van a hacer un piquete en el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No es el aeropuerto, ¿cómo se llama donde llegan los barcos, no? En el puerto. El puerto.
El puerto habrá llegado a Ostia. Habrá llegado a Ostia Antica. Entonces ahí le iban a hacer un piquete. Entonces Pablo se anticipa y les envía un escrito muy largo, muy denso, en donde presenta su pensamiento. Por eso esto es una epístola más que una carta, ¿sí? Vamos a la diapositiva 15. Bueno, los destinatarios son los romanos. Miren diapositiva 16. Ya se calcula que en los años 40 ya había cristianos judíos en Roma, en la línea samaritana y en la línea helenística. Miren, el año 40, Jesús lo asesina en el 33. ¿Se acuerdan qué pasó en Pentecostés? Bueno, en Pentecostés, que venían gentes griegos, participaban de las asambleas de Jerusalén y empiezan a escuchar a los cristianos, a Esteban, que hace una famosa homilía allí. Entonces empiezan a ver que dentro de los cristianos, los seguidores de Jesús hacen una interpretación que para ellos es muy útil, porque no exige la circuncisión, no exige que haya que viajar al templo todos los años, lo cual era carísimo irse a Jerusalén. Entonces encuentran que en el discurso cristiano el templo y la ley estaban en segundo lugar. Entonces, de entrada hubo judíos de la diáspora, o sea, que iban nada más que a la fiesta de Jerusalén y volvían a su patria. De entrada hubo judíos que quedaron muy sorprendidos y admirados de las enseñanzas de Jesús a través de sus discípulos, ¿no? Así que así se imaginan los historiadores que ya en los años 40 ya hay comunidades judeocristianas, obviamente, ¿no? Después esto se complica cuando en el año 49 Claudio hace un decreto donde se expulsa a los judíos. ¿Por qué sería este decreto de expulsión a los judíos? Probablemente es esto. En los barrios donde convivían judíos y cristianos, a veces discutían y se iban a las piñas. Y parece que eran muy seguidos los tumultos. Entonces un día se hartó Claudio y dijo, no, Claudio no distinguía entre judío y cristiano, hermano. Todavía ni los cristianos ni los judíos distinguían tanto. Pero sí se sabe que peleaban por un tal Cresto. Suetonio habla, dice, peleaban por un tal Cresto. Es fácil decir que era por un Cristo, ¿sí? Entonces, o sea que había disputas entre los primeros cristianos y en el año 49 Claudio se hartó y un decreto, todos los judíos se tienen que ir a Roma. Ahí Pablo quería ir a Roma, pero se encuentra con el matrimonio amigo Prisca y Áquila, ¿recuerdan? Ese matrimonio que venían huyendo de Roma, le dice, no es tiempo para ir a Roma. Y se quedaron en Corinto. Y le cuentan que Claudio ha decidido expulsar a los... Y por eso Pablo, ven que de entrada quería ir a Roma, ya no pudo ir, ¿no? Así que existen, miren, probablemente, estamos en los años 40, probablemente hay cristianos antes en Roma que en cualquier comunidad de Pablo, por supuesto. Entonces, los cristianos de Roma están entre los cristianos del origen, ¿sí? Año 40, ¿no? Diapositiva 17, la comunidad judía en Roma, miren, se calcula que los judíos eran 50.000, o sea, eran comunidades muy grandes, muchísimos judíos, ya hablan griego y latín. Evidentemente, diapositiva 18, había diversas líneas, había judíos más tradicionalistas, por supuesto, había judíos más abiertos en diálogo con los paganos, en línea de Pablo, ¿no? Había judíos que estaban vinculados a la sinagoga de los libertos de Jerusalén. A esta sinagoga la menciona Hechos de los Apóstoles, que son libertos de Jerusalén, ¿sí? Pero estos atendían a los cristianos de la diáspora
que hablaban en griego. O sea que, bueno, en Roma había ahí por lo menos dos claras tendencias muy fuertes, una más tradicionalista y una más abierta al mundo, ¿no? Bien, diapositiva 20, ya lo dijimos, el motivo de la carta, ¿sí? La diapositiva 21. Voy a agregar un detalle acá. Ya el motivo, ya lo dijimos, Pablo quiere ir a Roma, a España, etcétera, etcétera. Pero acá yo pondría una cuestión. Pablo en Gálatas 3:28 ya sabemos que tiene ahí su famoso credo. No es judío ni griego, ni esclavo ni libre, macho y hembra. Ese es 3:28. Pero probablemente ya Pablo se está dando cuenta que no va a poder resolver el problema de los esclavos. Falta que venga Mandela, se faltan 20 siglos. Y el tema de la mujer tampoco, si hoy van a Irán o a Afganistán, van a ver que la mujer todavía es un invento, está pariendo la mujer. En algunos lugares la mujer está naciendo, ¿no? O sea, todavía con esos velos y todas esas historias que son noticias de hoy, de todos los días. Entonces Pablo empieza a darse cuenta que el tema de la mujer tampoco va a ser un tema que él va a poder liderar, ¿sí? Entonces él está viendo que el tema de los esclavos y de la mujer son hermosas utopías, pero que en su época son solo utopías. Era impensable un mundo sin esclavos y sin la mujer como un cero a la izquierda. Eso era el mundo. No. Entonces Pablo está viendo que de las tres banderas, la que le va a quedar y la cual dice esta no hay que renunciar jamás, es la de judíos y griegos. Entonces, y en esta línea está viajar a Roma, no quedarse en Jerusalén. Acá Pablo está dando un salto muy grande, muy, muy grande. Jesús era judío. Recuerdan que nosotros hemos explicado en diversos cursos que toda la Biblia tiene una especie de escatología centrípeta. ¿Qué significa esto? Israel llama a todas las naciones, pero la salvación está en Israel. La salvación va a ser que todos los pueblos, todas las naciones van a peregrinar a Jerusalén. Porque en Jerusalén está la palabra de Dios. Esto está en la primera página de la Biblia, Isaías capítulo 4:2, y esto está en la última página del Apocalipsis. O sea que de algún modo toda la Biblia tiene una escatología centrípeta. O sea, Dios quiere salvarnos a todos, pero en Jerusalén. Tal vez no en el sentido geográfico de la palabra, pero sí en el sentido que ahí está el primado de la ley, de la palabra, ¿sí? En ese sentido, ¿no? No en el sentido geográfico. Pero ven que el centro es Jerusalén. El centro es Jerusalén, es el centro del mundo. Y de hecho, la iglesia primera es la iglesia de Jerusalén. Entonces, ahora, Mateo inició lo que llamamos la escatología centrífuga. O sea, vamos del centro hacia afuera. Cuando en Mateo, al final, ¿cómo termina Mateo? Mateo 28, 16, 20. He recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan mis discípulos a todas las etnias, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Mateo tiene un cierre. Mateo, siendo bien judaíta, Mateo le hace decir a Jesús, no vayan a tierra de paganos ni de samaritanos, solo a las ovejas perdidas de Israel. Mateo 10, 5, 6. Mateo, siendo bien judío, ¿sí? Termina con esa proclama abierta a todas las etnias. Bueno, ahí encontramos un documento clave para hablar de una nueva escatología, una nueva historia de salvación, que va a ser centrífuga. Ahora la salvación no es venir al centro, a Jerusalén, sino al contrario. Es la iglesia o el cristianismo quien debe ir
a donde están las naciones, como los magos de Oriente, que no se quedaron en Jerusalén, en Belén, no tomaron domicilio en Belén, sino que se volvieron a Persia. Ahí tienen otro texto de Mateo, en donde se habla de la escatología centrífuga, ¿no? Lo de los magos, eso es clave, ¿no? Entonces, bien, este planteo que está en Mateo es el que está en realidad iniciando Pablo en el año 60, Mateo 85, cuando se plantea Roma, una carta a los romanos. O sea, Pablo está cambiando el centro. El centro no sería ya Jerusalén, el centro es Roma. Roma como símbolo de la cultura universal, ¿no? No Roma porque es un imperio. La opción por Roma no es ni política, ni económica, ni militar. Es cultural. Si ustedes quieren, es geocultural, porque ciertamente Roma era el centro del mundo. Entonces, si vos llegabas a Roma, tenías la cabeza abierta. Cuento una anécdota personal. Yo cuando me ordené cura, yo estaba en Quilmes, en Buenos Aires, y el obispo quería que yo estudie. Entonces, yo le dije esto, fíjense, era un jovencito yo, muy jovencito. Yo le dije, bueno, pero a mí me gustaría ir a España por el problema del idioma, yo no quiero andar estudiando. Me dice, no, Juan Manuel, vos vas a ir a Roma, porque ahí en Roma te vas a encontrar con filipinos, con franceses, te vas a encontrar con el mundo. Y yo me pareció una genialidad, de que qué hombre abierto, qué tipo inteligente, ¿no? Al final no fui, pero en ese sentido, vos vas a Roma, vas a las megápolis ahí y te encontrás con los árabes, ¿sí? Con todos los pueblos, ¿sí? Entonces ahí hay una cabeza que se va abriendo. Bueno, acá lo de esta opción de Jerusalén a Roma es una cosa increíble, es un invento de Pablo. Fíjense que para los Jerusalén ahí está el templo, ahí está la ley, ahí está la pureza, la santidad, todo eso está. Y decir Pablo, vámonos a Roma, y fíjense que la iglesia terminó siendo romana, ¿no? Ustedes saben cuáles son las notas de la iglesia, una católica y apostólica, ¿sí? Una católica y apostólica, una santa católica y apostólica. Los tradicionalistas en el siglo XIX inventaron y romana. Cuando yo era niño y teníamos que polemizar con los protestantes, decíamos la iglesia católica romana y lo subrayábamos. Bueno, pero no, eso es un invento moderno del siglo XIX. Nunca la iglesia habló de la romanidad como una nota distintiva de la iglesia. No, es una santa católica y apostólica, ¿no? Bueno, pero ¿a qué voy esto? El cambio que está haciendo Pablo, está cambiando el eje de una forma sustancial, ¿no? En ese sentido hay que ubicar la carta de los romanos. Entonces Pablo va a hacer la mirada del mundo, de la historia de la humanidad en clave religiosa. Por eso ese capítulo al final del 9 al 11, la relación de los judíos con Israel, ¿no? Porque Pablo quiere tener una mirada holística. Pero esto es una cosa, un gran aporte de Pablo, ¿no? Bueno, Pablo en Roma, bueno, más o menos lo estaba diciendo, sí, ya lo dije. Diapositiva 25, más o menos la estructura literaria, ya vimos una cortita, sencillita, vamos a repasar esta, de paso, más o menos repitiendo algo queda. ¿Ven? Hay una introducción, 1 al 17, la introducción incluye un saludo, una acción de gracias, y la tesis, 16-17, el justo vive por la fe. Hay una primera parte que se suele llamar dogmática. Yo no insistí en esto, pero ahora debo decirlo. Las cartas de Pablo
normalmente tenían dos partes. La primera parte dogmática y la segunda era práctica o ética. Y la primera enseñaba lo que él quería enseñar y en la segunda trataba de resolver problemas prácticos. En general, ese es el esquema que suelen tener las cartas de Pablo. Los discípulos de Pablo siguieron ese esquema. Bueno, acá en Romano lo tenemos muy claro. Hay una primera parte que podríamos llamarla, no lo puse, ahora me doy cuenta, podríamos llamar esa parte dogmática. Esto es lo que... Dogma, ¿qué significa? Creo, lo que creo, ¿sí? Doqueo es creer, ¿sí? Hoy la palabra dogma no tiene buena prensa, ¿no? Cuando dice este es un dogmático, queremos decir este es un tipo cerrado, como aquella que ganó allá, la populista que ganó en Italia. Bueno, hoy cuando decimos dogmática, etcétera, yo voy a hacer un curso de teología dogmática. A propósito, puse el título ese, porque dice, ¿cómo dogmático? ¿No? Entonces son los conservadores. No. Dogma significa creer, nada más. Y en la fe de la iglesia hay cosas, contenidos en los cuales creemos, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, la primera parte de esta carta es dogmática, ¿no? La humanidad justificada por la fe en Jesús. Del 1 al 4 va a decir dos cosas. Judíos y griegos pecaron. Por lo tanto, si se salvan, es porque han sido justificados por la fe en Cristo. 5 al 9, la vida nueva en Cristo. Al 8, 9 al 11, Israel y las naciones. Esta es la parte dogmática de la carta. Ahora viene la parte pastoral, práctica, ética, ¿no? Segunda parte, exhortación en la vida filial y fraternal en Cristo. 12 y 13, la existencia filial y fraternal en Cristo en la comunidad cristiana. 12-14 al 13-14, mira, hay un juego de mnemotecnia, ¿no? No es exacto. La existencia filial en la sociedad. Hay un capítulo difícil que es el capítulo 13, tal vez si tenemos tiempo vamos a decir una palabra. Y después el 14 al 15, la existencia filial y fraternal en la comunidad cristiana. Y al final un epílogo, ¿sí? Bueno, esta es más o menos la estructura de la carta. Miren en la diapositiva 27 y 28, ahí tenemos una estructura concéntrica. De esto van a encontrar mucho, ¿no? Bueno, esta es una opción, una estructura concéntrica, ya sabemos lo que es, o un quiasmo, ¿no? A, B, C, D, y en la otra página va a salir G, F', etcétera, ¿no? Creo que es un lenguaje que ya tenemos incorporado, ¿no? O sea que esta carta tiene una estructura literaria, tiene esquemas de lectura que ayudan a marcar lo que es el centro, ¿sí? Distinguirlo de lo secundario, ¿no? Bueno, estas cosas están hechas, son detenidas. Sería un ejercicio muy bueno leer Romano con este apunte al lado e ir chequeando las correspondencias. Bueno, eso sería un lujo, pero necesitarían estar una semana en un monasterio, ¿sí? En Tucumán, en el Ciambón, por ejemplo, y estar una semana ahí. Bueno, entonces, pero ahí está el quiasmo o la estructura simétrica, concéntrica, tiene muchos nombres. Yo cuando empecé a preparar esto, dije, lo voy a hacer siguiendo la Biblia de Jerusalén. No sé si es una buena opción, pero los textos que yo acá puse en el PowerPoint son de la Biblia de Jerusalén. No estoy convencido que sea una buena opción, pero eso es lo que hice, ¿no? Entonces van a ver que acá reaparecen los vosotros, oísteis, ¿sí? Y cosas, expresiones que hasta son cómicas, ¿no? Bueno, entonces estoy en la diapositiva 30, otra vez Romanos 1:1 al 17, esto del saludo, la acción de gracias y la tesis, ¿no? Creo que vamos a ver poco, pero bueno. Miren diapositiva 31.
Pablo, siervo de Cristo, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios. Siervo de Cristo en el sentido de esclavo. El esclavo hace lo que dice el amo. El esclavo es tenido por el amo. O sea, la relación de Pablo con Cristo es esta. Pablo solo obedece a Cristo. Todo lo que hace es por decisión de Cristo, ¿sí? Entonces, voy a usar una palabra infeliz, que no tiene prensa y que puede molestar. Pablo está alienado. Alius es otro, ¿no? Pablo está alienado en Cristo. Es un esclavo. Pero recuerden lo que es un esclavo. El esclavo no tiene libertad, nada. Es un esclavo de Cristo Jesús. Apóstol por vocación. Ya sabemos que nadie cree que sea apóstol. Menos Lucas, nadie. Y acá Pablo vuelve a recuperar esto, está en Gálatas, ¿no? Que es apóstol, cuidado, por vocación, no por institución eclesiástica. Esto lo dijo hasta el cansancio en Gálatas, y acá se repite. Escogido, miren, es una que se llama la pasiva divina. Yo puse pasiva y puse de. En realidad está citando a la vocación de Jeremías, que Jeremías dice que fue elegido por Dios desde el vientre materno. En el Deutero Isaías aparece la misma idea, que el profeta es elegido por Dios desde el vientre materno. Entonces, en ese sentido, Pablo es escogido por Dios en la pasiva divina, ¿no? No es que... Esto es muy importante, hago un paréntesis. Hoy en día se ven los ministerios como promoción humana. Bueno, vamos a promover a la mujer, bueno, que pueda ser sacerdote. Vamos a promover al laico, bueno, que pueda ser diácono permanente. Los ministerios no son promoción, ¿no? Es una elección, es una gracia, ¿no? Entonces, escogido por Dios, ¿no? No es una forma, no es que vamos a promover, ¿sí? Ese sentido en los ministerios no cabe esa intención, ¿no? ¿Por qué? Por la pasiva divina. Es Dios el que elige. Fíjense, vamos a elegir un papa. ¿A quién vamos a elegir? Miren, cuando elegimos un papa, elegimos al elegido. Lo que hay que discernir es quién fue el elegido por Dios. ¿Está claro? Miren que esa es la perspectiva cristiana, ¿no? Vamos a elegir un papa. Uno dice, mirá, que sea hábil políticamente, mirá, qué sé yo, que sepa usar internet, porque hoy en día hay que usar mail. Vieron, cada uno podría poner diversas valoraciones, ¿sí? No. En la iglesia, cuando se elige un papa, el discernimiento, por eso es como un retiro espiritual, el discernimiento es para discernir cuál es el elegido. ¿Cuál es el elegido por Dios? Elegimos al elegido, no al que me gusta. A mí me gustaría un papa argentino porque bravo. No. Ahí estás desenfocado ahí. Se elige al elegido, ¿no? Entonces, esto es muy importante para el concepto de jerarquía en la iglesia. Cuando se elige un obispo, la superiora de una comunidad religiosa, hay que tener en cuenta cuál es la perspectiva teológica de esos actos que no son meramente democráticos en el sentido, en una democracia uno elige al que le gusta, ¿no es así? Acá se trata de elegir al elegido. Bueno, Pablo, cierto, apóstol sí, pero que había ya prometido, Dios ya había prometido por medio de sus profetas en las escrituras sagradas acerca de su hijo, nacido del linaje de David según la carne. Miren que dice nacido. Los que hicimos el cursito sobre el Evangelio, cuando vimos la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, versículo 16, yo les hice notar que Mateo venía hablando de engendrado.
Y en el 1.16 dice, José, el esposo de María, nació, no me acuerdo quién, ¿no? Entonces, de la cual nació el Mesías. De la cual nació el Mesías. Yo ahí les insistí que ahí está, en la ruptura de ese estereotipo, está para Mateo el tema del nacimiento virginal de Jesús. Les dije que ese texto aparece, la misma idea aparecía en Gálatas 4.4, lo debo haberse mencionado la semana pasada, y acá en Romanos 1.3, acerca de su hijo, nacido del linaje de ese, o sea, carnalmente, pero cuidado, no es que fue engendrado, nacido de David según la carne, ¿no? Ahora, teológicamente, constituido, otra vez la pasiva divina. No es que Jesús es Prometeo. ¿Qué es Prometeo? Es el hombre que alcanzó a llegar a ser Dios, o como los dioses. No es de abajo hacia arriba, no es Prometeo, ¿no? No es que seréis como dioses. Hay una pasiva divina. Jesús fue hecho, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Noten que cuando se habla de la resurrección en el Nuevo Testamento, pocas veces se dice Jesús ha resucitado o resucitó. Más bien se dice, no, está bien, se dice Jesús fue resucitado, ha sido resucitado. Más que una capacidad de Jesús, de él, liberarse de la atadura de la muerte, ¿sí? Como un libertario, no es esa la imagen. La imagen que fue resucitado por Dios, por la fuerza del Espíritu Santo. Insisto en la pasiva divina. ¿Y por qué insisto esto? Porque el tema romano. El tema romano es la gracia. Si nos salvamos no es por construcción humana. Nosotros, todo en la iglesia es gracia y es don, ¿no? Bueno, se nos va el tiempo. Bueno, miren, ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para predicar la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Ya lo he hecho notar esto en alguna carta. La palabra llamado está vinculada para los judíos. Acá Pablo le está aplicando a los paganos. Amados de Dios, es otra fórmula aplicada a los judíos en la Biblia. Santos por vocación. Santo cuando dice, para ayudar a los santos de Jerusalén. Los santos son los de Jerusalén, no los paganos. Entonces, acá lo curioso es cómo Pablo se refiere a los paganos en un lenguaje judío que a un judío le llama la atención. Dice que es una herejía. Los gentiles no son llamados por Dios, no son amados por Dios, ni son los santos de Dios, ¿sí? Entonces, la terminología es escandalosa, ¿sí? Saltamos a la diapositiva 34, la otra la omito, decisión arbitraria mía. Bueno, perdonen. Pues no quiero que ignoren, hermanos, que muchas veces que me propuse ir a ustedes, pero hasta el presente me he visto impedido con la intención de recoger también entre ustedes algún fruto, al igual que entre los demás gentiles. Me debo a los griegos y a los bárbaros, a los sabios y a los ignorantes, ¿no? Bueno, una cuestión típica de Pablo. Y acá viene la tesis, diapositiva 35. Es exactamente la misma que de Gálatas, ¿sí? Obviamente. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Acá Pablo es como buen judío y como lector de la Escritura sabe que los primeros elegidos fueron los judíos. Y eso Pablo no lo puede cambiar. Y después van a ser los paganos, ¿está claro? Eso se ve en toda la historia de salvación. Toda la historia de salvación está abierta a los paganos, pero ciertamente que en primer lugar fueron los judíos, ¿no? Y ahora viene estrictamente la tesis en la versículo 17. Porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dice la Escritura,
el justo vivirá por la fe, y acá cita a Habacuc, la famosa cita que aparece en Gálatas y aparece acá en Romanos. Y esta es la tesis de Romanos. O sea que nos salvamos cuando va a usar mucho la palabra justicia, justificación. Está hablando de la salvación. Es un lenguaje jurídico que usa Pablo, al cual no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, pero la justificación, sencillito, la salvación, ¿no? Entonces, el justo vivirá por la fe. No se salva por las obras, sino por la fe, ¿no? Bien, como no me parece ir mucho, voy a tratar de explicar la tesis. Miren diapositiva 36. A ver. Lo voy a decir, no está escrito lo que voy a decir. Están las ideas, pero yo lo voy a decir de otra forma. Una clave de la carta de los Romanos es el capítulo 5, ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la gran tesis de Pablo? Cristo es el Salvador universal. Ese es el tema. Cristo es el Salvador universal. Judíos, paganos, lo que se te ocurra. Catamarqueños, todo. Cristo es el Salvador universal. Si es el Salvador universal, significa que todos pecaron. Si hubiera uno que no pecó, ya Cristo no es el Salvador universal. ¿Está claro? Es el Salvador de casi todos. Entonces, Pablo, para afirmar en el capítulo 5 que Cristo es el Salvador universal, en los capítulos 1 al 4, lo que vamos a leer, insiste que toda la humanidad pecó. Judíos y paganos pecaron. Y todo el capítulo 1, 2, 3 les va a aburrir. Y todo es una humanidad en pecado. Él quiere anunciar la luz. Cristo es el Salvador universal. Pero para que brille con mayor claridad la luz, me describe primero que toda la humanidad pecó. Entonces, Pablo necesita, como tesis teológica, no como un trabajo fruto de la investigación científico-sociológica. No es que Pablo fue a recorrer el mundo y a preguntarle a todos si pecaron. No es eso. Es una tesis teológica. Si Cristo es el Salvador universal, luego todos pecaron. Si yo no necesito de Cristo, Cristo no es el Salvador universal. Acá viene el pecado original. Cuando veamos el capítulo 5 nos vamos a detener un minuto del pecado original. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el querigma? ¿Cuál es el evangelio del pecado original? Es que Cristo quiere ser el Salvador de todos, no solo nuestros coetáneos, sino también aquellos que estuvieron en el origen. Por eso es el Salvador de todos. Adán está dentro de la historia. Entonces de ahí viene el tema del pecado original. Si quiero afirmar la universalidad de la salvación, primero tengo que afirmar la universalidad del pecado. Todos necesitamos de Cristo. ¿Me expresé? Bueno, ese es el argumento, esa es la tesis central de Romanos. Entonces, capítulos 1, 2, 3 y 4, probablemente la semana que viene vamos a mantener este apunte para que no salga caro, pero, ¿cómo es que se llama? Capaz que no vamos a leer los 3 capítulos, 1, 2, 3, y ya les dije, habla de lo mismo. Los romanos pecaron, voy a decir en cuál está la cuestión de Romanos, nada más muy breve, y los judíos pecaron. Ahora, esos 4 capítulos están subordinados a mostrar la universalidad del pecado para presentar en el capítulo 5 la universalidad de la salvación. Entonces el Salvador se le va a llamar el nuevo Adán. El primero Adán representa a la humanidad pecadora. Cristo es el nuevo Adán, ¿sí? El que viene a salvarnos a todos. ¿Me expresé? Bien, no arranquemos con nada nuevo, quedemos aquí. ¿Alguna pregunta, alguna observación, algún aporte?
sugerencia. Yo tengo una pregunta que me viene inquietando. Sí. El tema de la teología de la Trinidad, porque Pablo en sus cartas dice que Cristo fue hecho divino Sí. por la resurrección. O sea, la preexistencia que está en Juan, Pablo no la concibe así. Está en algunos otros lugares, pero ahí no, o sea, bien. A ver, bien buena la pregunta. Completo la pregunta. Sí. ¿Cómo es el tema? ¿Cuál es la idea de la Trinidad? Porque también menciona el Espíritu Santo, pero Sí. cuando él escribe Dios, Jesús o Cristo, nuestro Señor, y el Espíritu Santo lo pone aparte, ¿qué concibe Pablo y cómo fue la evolución, por ejemplo, el libro del Apocalipsis también, con el tema del Espíritu Santo? ¿En qué momento la Iglesia madura la idea de la Trinidad como tres personas distintas y un solo Dios verdadero? No sé Bien. si soy clara. Está muy claro. De paso, recuerdo que voy a hacer un curso de teología dogmática y la primera parte es el tema de Dios y de la Trinidad, y ahí entraremos en detalles, ¿sí? Entonces, lo que voy a decir ahora es muy breve. La Iglesia va tomando conciencia de la divinidad de Jesucristo, de la divinidad del Espíritu Santo y de la Trinidad en un proceso que va a llevar 400 años, ¿sí? Entonces la divinidad de Jesucristo, la Iglesia lo va a tener claro. Un primer atisbo lo tenemos en el concilio de Éfeso. Entonces en el 300. Después en el 400 viene Calcedonia. Recién ahí, mira, 400. Recién en Calcedonia la Iglesia va a tener mucha certeza de decir que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. El Espíritu Santo recién va a ser confesado con fuerza. El Espíritu Santo que creemos hoy nosotros está en el siglo V. Entonces, no es entonces, vamos despacito. Entonces, la primera respuesta es genérica. El descubrimiento de la divinidad de las personas divinas, lo del Padre nunca se discutió. La discusión está en Jesús y en el Espíritu. El reconocimiento de la divinidad de Jesús y del Espíritu Santo llevan varios siglos. O sea, en el Nuevo Testamento no está tan claro. Si yo solo leyera el Nuevo Testamento, no me queda claro, ¿sí? Me quedan muchas preguntas sobre la divinidad de Jesucristo y sobre la divinidad del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento tenemos el lenguaje. Acabo de citar Mateo 25, el texto bautismal. Hagan a todos los discípulos en el nombre del Padre y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tenés en germen el lenguaje trinitario, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya tenemos entonces, en Pablo y en todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar esta tríada divina. La vamos a encontrar. Ahora, de Jesucristo, en los sinópticos, es más bien un Mesías que Hijo de Dios. Entonces todavía no es tanto. El Espíritu Santo, y no, va a faltar un rato largo, ¿no? Por ahora en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Pero la personalidad del Espíritu Santo está en un solo texto de Juan, cuando allá en el capítulo 16 dice, les enviaré un paráclito, dice aquel, y aquel es como pronombre personal. Hay pocos textos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, este es un proceso evolutivo. El Nuevo Testamento sí te deja la gramática. Habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús hay una voz del cielo que dijo esto y vino el Espíritu Santo. Bueno, ¿ves? La gramática trinitaria la tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora, los que escribieron el Nuevo Testamento, ¿cuánto conciencia de la divinidad de Jesús y del Espíritu Santo
ya no es tan fácil definir. Sí va a ser tarea de la iglesia primitiva, de los primeros siglos, allí se va a ir definiendo esto. ¿Estamos hasta acá? Esa es una respuesta genérica. Voy ahora a una respuesta más concreta. Pablo es el primer escritor cristiano, muere en el año 60. Y para Pablo, sí, yo estoy haciendo un esquema simplista. Para Pablo, Jesucristo es hijo de Dios a partir de la resurrección, lo acabamos de ver. Romanos 1:3, que dice, constituido hijo de Dios por el poder, ¿sí?, del Espíritu Santo. Entonces, para Pablo, en términos genéricos, Jesucristo es hijo de Dios a partir de la resurrección. Aunque hay textos de preexistencia de Pablo, por ejemplo, el himno filipense, el que no era de condición divina, ¿sí? Bueno, ahí tenés un texto de preexistencia. Pero en un esquema simplista podemos decir que en Pablo ciertamente queda claro que Jesucristo es hijo de Dios a partir de la resurrección. En Mateo, en Marcos, primer evangelio, da la impresión que Jesucristo es hijo de Dios a partir del bautismo. No narra el nacimiento. En Mateo y Lucas, Jesús es hijo de Dios desde el nacimiento. Nació de una virgen por el obra del Espíritu Santo. ¿Ven? Mateo y Lucas, ven cómo va creciendo la comprensión del misterio de Jesús. Pasamos de la resurrección al bautismo, ahora al nacimiento. Y en Juan tenemos claramente la preexistencia divina. En el principio de la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Todo fue hecho por la palabra y nada sin la palabra. Bueno, ahí está claro, en Juan, en el año 100, 120, la preexistencia divina. Entonces, ¿qué me queda acá? Una cristología evolutiva. Esto que acabo, este esquema no es absolutamente perfecto. Es un esquema que puede ayudar para encarar un poquito este problema. Después habría que mejorarlo. Pero entonces, ¿qué nos encontramos cuando leo el Nuevo Testamento? Con una cristología evolutiva. Ahora, ese proceso hay que esperar a los siglos IV y V. Ahí es cuando la Iglesia va a tener plena conciencia de la divinidad de Jesucristo y de la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Entonces hay que esperar para eso, ¿no? Entonces, está más o menos. Bueno, Gracias, Padre. Si Dios quiere, con alguno nos veremos el viernes, que terminamos con lo del Evangelio, que va a ser el Evangelio de Juan, ¿sí? Les habrá llegado la invitación para este curso de Teología Dogmática. El libro que vamos a usar es excelente, está digitalizado, el libro de Introducción al Cristianismo de Ratzinger. Es tal vez una de las obras más importantes de la teología del siglo XX, está entre las obras más importantes que se ha escrito, ¿sí? Y es muy bueno, y yo creo que el fruto de quien lee este libro y lo comprende es que logra una imagen de conjunto. Va a poder vincular alguien tiene prendido el... ¿Cómo se llama, padre, el libro? Introducción al Cristianismo de Joseph Ratzinger. Está digitalizado, yo ahí se los puse cuando los invito, ¿no? Creo que es bueno porque quien lea el libro va a terminar de tener una idea ordenada, organizado de la teología. Muchas veces el estudiante de teología no logra eso, porque tiene que rendir una materia, otra, y bueno, la cosa es enciclopédica y hay que saber de todo. Bueno, falta el ejercicio de síntesis, ¿no? Entonces, este librito lo logra perfectamente. Lo que sí yo quiero insistir a los que se incorporen, que yo voy a poner, hay una condición que va a ser importante. Quien se anote va a tener que comprometerse a leer el libro. No vamos a hacer como las cartas, no lo vamos a leer en clase. En clase vamos a comentar, o sea que ustedes
yo les diré, para la semana que viene hay que estar leído de tal página a otro, y ese es un compromiso personal, para que si no, no se va a aprovechar en la clase. Entonces, ¿Y cómo accederíamos al libro, padre? yo se los voy a enviar, está digitalizado, estoy viendo, tengo 2 versiones, voy a ver cuál es la mejor, pero usted lo puede buscar digitalizado, se llama Introducción a, si quieren empezar a leerlo ya, Introducción al Cristianismo de Ratzinger, y búsquenlo en Merkabah o Merkabah, es lo mismo. Y ahí lo tienen digitalizado, ¿sí? Bueno, si Dios la Virgen quiere, nos vemos la semana que viene, ¿eh? Sí, José. Sí, ¿lo vas a grabar al curso de dogmática? No, ese no va a ser grabado. ¿Qué marca? Que ahí van a tener que estar o no estar. Claro, sí, Bueno. justo no puedo. Bueno. Padre, nosotros vamos a llegar con Romanos hasta octubre inclusive. Yo creo que con por lo menos 2 clases más va a haber. Gracias. Sí, 2 clases más seguro que va a haber. Porque vamos a ver 5 y 6 y 9 y 11. O sea que sí, por lo menos 2 clases más. El curso de teología dogmática va a ser todos los martes de noviembre, ¿sí? Ahí vamos a ver la primera parte del libro y después los martes de febrero vamos a ver la segunda parte del libro, va a ser los martes a las 20 horas. Bueno, que tengan una linda semana, saludos a todos. Gracias. Hasta luego, gracias.